¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos contando las horas, como todos estos días. Últimas horas, último rato para la campaña oficial de cara al balotaje y también fechas para recordar aquí en el Congreso, leyes que se aprobaron un día como hoy y que han transformado también la vida de, en este caso, algún sector de la Argentina. Vamos a estar también conversando con algunos diputados, cómo ven estas últimas horas de la campaña, cómo ven también las expectativas. Hay mucha incertidumbre, depende quién gane. La actividad del Congreso va a continuar o va a tener que ser, bueno, repensada en función a el resultado electoral, así que todo está en un poco de pausa, digamos, de algún modo, porque están estas situaciones de expectativa respecto al resultado electoral. Lo que no parece estar en pausa es la catarata de amenazas, no solamente comunicadores, sino también, en este caso, diputadas de la Nación han denunciado que fueron amenazadas a través del correo oficial de la Cámara de Diputados. Tanto la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, ayer a través de un comunicado, dio a conocer públicamente el inicio de una causa penal para que intervenga delitos cibernéticos, para ver cómo y de dónde había venido esos dos mensajes que recibió, uno en su teléfono, otro en su cuenta aquí en la Cámara de Diputados. Igual hizo la de diputada del PLA, que también salió justamente a difundir y denunciar que había sido también víctima de amenazas a través del correo electrónico que tienen aquí, la cuenta @hcdn.gov.ar que tiene cada diputado y diputada, que es público, que se encuentra en la Cámara de Diputados en la página y que con solo poner el nombre del diputado o la diputada aparecen todos sus datos de contactos. Uno es la casilla y a través de mensajes intimidatorios, bueno, quieren también poner sobre la mesa lo que ha pasado en las últimas horas y sido denunciado por algunos dirigentes políticos de la oposición por su posicionamiento de cara al proceso electoral. Pero además, en ese contexto, obviamente, la solidaridad de muchos diputados de la oposición y el oficialismo. No hemos escuchado muchas posiciones todavía, por lo menos de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, pero sí del Frente de Izquierda o incluso también del Interbloque Federal, hicieron público su solidaridad a ambas diputadas para, bueno, denunciar y sobre todo repudiar que haya este tipo de acciones violentas, de amenaza, que enrarecen en algún sentido el clima electoral. Pero bueno, voy a saludar a mi colega, mi compañero de banco del día de hoy, Antonio Ricovene. ¿Cómo andás? Saludamos a nuestro amigo Claudio de todos los jueves, pero que está ocupado. Así es, Amanda Alma, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, esperando un poco que va a ocurrir en este Congreso una vez pasado la segunda vuelta, una vez definido el balotaje de este domingo. Y como decías, ¿no? En un clima de tensión, donde empiezan distintas denuncias y amenazas cruzadas entre algunos integrantes de esta Cámara. Bueno, está el caso de Cecilia Moró que recién decías, en un contexto donde, bueno, todo está por definirse en la próxima elección. Claro, y no da, porque también fue denunciado por la red social X que el presidente, ¿no?, de la Juventud Radical, Agustín Romboló. Agustín Romboló, Romboló. que también mostró cómo le habían fotografiado su ingreso a su domicilio, le hacían referencia a un falcón verde, como, bueno, una metáfora directa y una relación directa a los métodos de las patotas de la última dictadura cívico-militar, cuando la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza sostiene que hubo una guerra, al igual que Milei, que sostuvo que hubo una guerra y que hubo excesos en todo caso de los genocidas, ¿no? Negando todo el proceso de memoria, verdad y justicia. Sí, así es, y está en un punto reivindicándolo, ¿no es cierto? Lo cierto es que también tampoco hubo por el momento de La Libertad Avanza ninguna solidarización ni nada respecto a este tema. Y decíamos, el presidente de la Juventud Radical de acá de la Ciudad de Buenos Aires, también en definiciones que dejó en Twitter, responsabilizó a Javier Milei y a Victoria Villarroel de estos actos. Claro, por su seguridad sobre todo, ¿no? Si pasa algo, ustedes son los responsables directos, lo advierto, porque las horas previas había estado al aire en varios programas de televisión comentando y señalando sobre todo su posicionamiento contrario a Milei. No dijo que iba a votar a Massa, pero dijo que iba a hacer todo lo posible para que Milei no gane. Y también circuló, hablábamos ayer con los colegas que estábamos compartiendo la tarde, que el comunicado que difundió Cecilia Moró también hacía referencia a un mail
que había recibido en su casilla, y nos contaba nuestra colega Melissa Joffre que lo que se difundió también en redes sociales eran amenazas directas de muerte a ella, a la vicepresidenta de la Nación, que recordemos el 1 de septiembre del año pasado, del 2022, sufrió un intento de magnicidio, de asesinato, ¿no? Que por suerte las balas no salieron, pero se gatilló 2 veces, el arma no funcionó y eso le salvó la vida, ¿no? En relación al proceso electoral que tenemos por delante. Así que está todo muy como rari, ¿no? Sí, Hoy en día. un clima de tensión. Sergio Massa estuvo hoy también con los principales empresarios del país, de la Argentina, en su último almuerzo de campaña. Recordemos que a partir de las 00, a partir de la medianoche, ya termina la campaña electoral, después de ya casi 3 meses de campaña muy intensos entre las PASO, la elección general y el balotaje que se va a llevar a cabo este domingo. Sergio Massa buscó darle su mensaje respecto a sus políticas de la producción, pero también al fomento del empleo, a la sostenibilidad, a la valorización del peso como moneda. Sí, a la revalorización de la moneda. Así es. Y lo que plantea con eso, principalmente, Antonio, perdón que te interrumpa, pero estoy tan ansiosa con las elecciones. Estamos que todos quiero igual. decir todo lo que tengo, que estuve viendo todos estos días y sobre todo en el día de hoy. Justamente lo viene sosteniendo Massa respecto a robustecer los ingresos del Banco Central, ¿no? A partir de aumentar las exportaciones con un programa que ya lo comentó en varias oportunidades y tiene que ver con eximir del pago de impuestos a todo lo producido para la exportación a partir de que entre en vigencia la ley, ¿no? Que se quiere aprobar y que se enviará en caso de que Massa gane como presidente. Sí. Y estuvo con empresarios hablando de eso. Estuvo con empresarios, también ratificó uno de los anuncios que hizo en campaña que tiene que ver con la eliminación de los impuestos internos para todas las empresas que aumenten su caudal exportador para el año que viene. Y bueno, todavía lo cierto es que el círculo rojo no termina de definir quién será el próximo presidente, no porque ellos tengan que definirlo, sino para ver cuáles son las proyecciones que tienen de cara a lo que vaya a ocurrir el domingo. Lo cierto es que también allí estuvo Javier Milei en el día de ayer, por lo que pude hablar con algunos más afines a Massa y otros no tan afines. Hubo mayor intercambio, por lo menos, o mayor feeling cuando estuvo Massa, porque bueno, tuvo la facilidad de ir el día después, entonces pudo responder muchas de las cosas que había planteado Milei, pero también pudo ampliar y hacer un poco más de foco en algunas cosas que habían aparecido en la campaña, habían aparecido en el debate, pero que es de particular interés para el sector empresarial, productivo argentino, tanto industrial como agrícola, en lo que tiene que ver con cómo van a ser las relaciones internacionales con los distintos países. Massa habló hoy. Claro, es el tema que más les interesa en un punto por los dichos o las explicaciones que tuvo Milei respecto a las relaciones bilaterales o las relaciones comerciales con China y con Brasil. Así es, Massa insistió en abrir mercados con el sudeste asiático y también, ¿no?, se desmarcó de lo que había planteado Javier Milei respecto a no tener relaciones con países que no tengan los mismos principios y las mismas ideas políticas. Milei, recordemos, había dicho que no iba a tener relaciones con Brasil y con China porque son comunistas. Sergio Massa, bueno, se desmarcó, se diferenció y dijo que a él no le importa si coinciden políticamente o no en algunas cosas. Y bueno, también incluso llegó a hablar de los gobiernos árabes, los principados, los reinados árabes, donde no hay democracia, pero sí hay un gran mercado para los productores, para que los productores argentinos puedan aterrizar. Entonces, a partir de ahí, el candidato de Unión por la Patria buscó llevar un poco de tranquilidad, diciéndole a los empresarios: a donde ustedes quieran ir a comerciar, yo como presidente los voy a acompañar. Claro, lo que está planteando, y lo dijo varias veces ya en varias oportunidades Massa, es tener embajadores que vendan los productos argentinos, ¿no? Que se transformen en vendedores de productos argentinos y que vayan abriendo mercados. También estuvo con estudiantes secundarios, hace un rato estuvo cerrando parte de su campaña en esta recorrida que le queda hasta la medianoche del día de hoy. Mañana a las 8 de la mañana empieza la veda electoral y no se puede hacer más actos de campaña de manera tradicional, por lo menos no se pueden hacer ni actos, ni entrevistas, ni propuestas, ni difusión de spot, pero en redes sociales no hay ninguna legislación que impida que eso siga circulando por un lado,
como lo que ya esté grabado y se quiera reproducir, y por otro tampoco está prohibido, en definitiva, la conversación cara a cara entre la ciudadanía. Así que se van a venir ahora unas horas todavía de entrevistas de los principales candidatos por los medios de comunicación y luego seguramente van a estar acompañando el proceso en esta pausa que se da hasta el domingo a las 8 de la mañana que comienza el proceso electoral. Pero también hay proyectos que se están discutiendo aquí en la Cámara de Diputados, algunos tienen que ver con proyectos que tienen sanción ya en la Cámara, queremos repasar algunos de ellos que tienen que ver específicamente con los proyectos que tienen que ver con negacionismo, ¿no? Veníamos comentando hace algunas semanas atrás que había comenzado un debate, en 2 oportunidades hubo reunión de la Comisión de Derechos Humanos y se presentaron alrededor de 8 proyectos, por eso vamos a comenzar a repasar un poco esa discusión con lo que nos comentaba Eduardo Tonioli respecto a los proyectos de negacionismo más temprano en la primera edición, hace algunos días atrás. Yo soy de la idea de que este debate no se salda con el Código Penal en la mano. Dicho esto, acompaño uno de los proyectos precisamente porque creo que el proyecto que presenta la agrupación Hijos, el de Hijos, sí. En la organización en la que milité durante muchos años y que no lo hago ahora por una cuestión de tiempos, ¿no? Y de imposibilidad material, física de hacerlo, pero que siempre acompaño y a la que siempre apoyo. Acompaño a ese proyecto precisamente porque no está acotada a la cuestión de las penas y el Código Penal, ni piensa la resolución de estos debates o que se pueden saldar estos debates con el Código Penal en la mano, sino introduce la cuestión de la educación, de la formación, de la sensibilización. Y sí establece algunos criterios en lo que tiene que ver con los funcionarios públicos que me parece razonable, ¿no? Pero bueno, es un debate abierto. El diputado Tonioli, parte de los diputados y diputadas del oficialismo que quieren avanzar en esta discusión. Algunos proyectos, ahora nos va a contar Antonio, tienen que ver específicamente con modificar el Código Penal, otros para sensibilizar y profundizar la observación colectiva e institucional del desarrollo democrático, con observatorios, con capacitaciones, con desarrollo también de campañas de sensibilización para toda la ciudadanía, sobre todo en estos contextos donde hay sectores de la política con posibilidades de llegar a ser presidentes y conducir el futuro de los próximos años, que niegan el terrorismo de Estado, que justifican la desaparición forzada y que hablan en todo caso de excesos y no de un plan sistemático, como se demostró justamente en la causa que reabrió los delitos de lesa humanidad luego de la derogación de las leyes de impunidad sobre la apropiación de niños y niñas durante la última dictadura cívico-militar. Ahí lo escuchábamos a Eduardo Tonioli, su padre es uno de los desaparecidos de una de las comisarías de Rosario, donde actuó Amelón, uno de los genocidas defendidos por Victoria Villarruel en las últimas horas. Así que todo esto tiene que ver un poco con el contexto, con los 40 años de democracia y con la incorporación o la reactualización de una agenda que hasta hace relativamente pocos años había consensos colectivos, sobre todo en los medios de comunicación, que no reproducían de manera tan sistemática y tan permanente discursos negacionistas. Así que sobre los medios no dice nada todavía, pero bueno, está bueno para dar la discusión, ¿no? Todavía no, Aman, porque bueno, vamos a repasar un poco lo que pasó la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, que, bueno, recibió a varios referentes en esta materia para tratar los proyectos que apuntan a penalizar o apuntan contra el negacionismo. Los autores de estas iniciativas son Marina Stillman de la Coalición Cívica y por el Frente de Todos está la diputada Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marciota y Carolina Moisés. En medio de todo esto empiezan ya los asesores a trabajar en una iniciativa que pueda tener el consenso de los distintos proyectos, también tomando lo que vienen explicando los distintos referentes en la materia de derechos humanos para, bueno, que tenga el mayor consenso, no solamente de los diputados, sino también de la comunidad organizada. Efectivamente. Pasamos a la siguiente placa, por favor.
Bueno, estuvieron de invitadas. Pero no fue Estela, no pudo No, ir. estuvo invitada, no fue. Estela de Carlotto fue invitada, pero sí estuvo Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. También estuvo Carlos Pisoni, Eduardo Tabani, Luis María Alman Borns, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y Mabel Carega. También estuvieron presentes en esta comisión la semana pasada, donde hubo un intenso debate entre, bueno, cómo tratar este tema que genera todavía al día de hoy, divide mucho las aguas, ¿no es cierto? Sí, que en definitiva la discusión siguió sin la oposición, ¿no? Sí, Porque así la es. oposición se quedó solo para la presentación del proyecto sobre modificación de la ley de discriminación, antidiscriminatoria, incorporando también el odio dentro del debate de la ley de antidiscriminatoria, pero no se quedaron después para discutir los proyectos de negacionismo que habían presentado los diputados del oficialismo. Hay como una discusión, en definitiva, o un posicionamiento de parte de la oposición solo de avanzar contra aquellos conceptos negacionistas del Holocausto y del proceso del nazismo, y no tanto vinculado con el terrorismo de Estado, que es lo que solicitaron un poco los organismos de derechos humanos, ¿no? Como si no hubiésemos Enfocarlo tenido, ahí, nuestro propio Holocausto, ¿no? Como si no hubiésemos tenido 30.000 desaparecidos. Exacto. Bueno, los puntos de consenso que empiezan a trabajar los asesores fijan una capacitación con especial énfasis en el proceso de memoria, verdad y justicia que se llevó a cabo acá en la Argentina, y también en la reflexión de lo que implican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país. Pero también, bueno, lo que planteaba recién Amanda, el pedido de Juntos por el Cambio de sumar a estos hechos de terrorismo de Estado lo que fueron los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino. Esto implica, como contábamos recién, lo que fue el nazismo en Alemania, lo que fue el franquismo en España y otros crímenes, crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino, que al ser crímenes contra la humanidad, bueno, también la justicia argentina puede ser querellante en esas causas. Claro, el genocidio armenio, que también Argentina lo reconoce, y distintas instancias donde, bueno, el aporte de Argentina en los organismos internacionales para también la definición de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad, por otro lado también el concepto de genocidio, ha permitido justamente que a nivel internacional los distintos estados fueran reconociendo este tipo característico de violencia institucional que llevan adelante los estados sobre determinados o grupos étnicos o grupos políticos, como ha sido en el caso de la Argentina, ¿no? Porque desaparecieron principalmente dirigentes y militantes políticos, así como también estudiantes, profesionales, dirigentes, trabajadores, principalmente trabajadores y trabajadoras, y eso está dentro de las definiciones o es parte de las definiciones de genocidio. Así que importante también porque es un aporte que hacemos nosotros como país a los organismos internacionales. Sí, claro, para que también puedan aumentar el volumen de investigaciones o considerar que otros países, o también ser una especie de fomento para que otros países puedan avanzar en políticas no solamente de reconocimiento, sino de pedidos de informes, de investigaciones y de demás cuestiones, que es lo que se permite cuando la Argentina reconoce en su justicia, en su carácter de país soberano, a estos crímenes contra la humanidad como tales. Exacto. Bueno, si podemos pasar a la siguiente placa, por favor. A ver, ahí está. Bueno, el proyecto estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia y será destinada a esta capacitación a la totalidad de funcionarios y empleados públicos de los 3 poderes del Estado Nacional, ya sea para que se desempeñen en forma permanente o transitoria. Es decir, esto también implica muchas veces los trabajadores contratados que facturan cada mes para llevar a cabo sus tareas, bueno, que de esta forma también puedan recibir esta capacitación que estaría a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Claro, es fundamental porque parte de lo que está sucediendo hoy con la expansión de los discursos negacionistas tiene que ver justamente porque no hay otros, no es que no hay.
no están por ahí tan masificados otros discursos que permitan contrarrestar estos falsacionismos que se hace de la historia, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con dar datos falsos, con dar información sesgada que impide justamente tomar dimensión de todavía las consecuencias que seguimos viviendo del terrorismo de Estado, ¿no? Porque si bien están condenados un montón, hay un montón que todavía no llegan, y juicios que, por más que hayan pasado ya 40 años de que terminara la última dictadura militar, bueno, vemos como todavía algunos se demoran, y muchas veces también por la dificultad, ¿no? Que se encuentran muchos jueces y fiscales en la generación de pruebas. Exacto. Bueno, las personas obligadas que no hubieran realizado esta capacitación podrán ser intimadas a hacerlo por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo que se trate, es decir, que los jerarcas de esos organismos donde haya algunos empleados o trabajadores no formales que no realicen la capacitación, bueno, pueden mandar algunas intimaciones para que lo realicen, y eso también después queda registrado si lo realizan o no a la hora de evaluar si... hay promociones. Claro, las promociones, los ascensos, los cambios de categoría y demás. Y además también eso que cambia el paradigma, lo que venimos viendo, ¿no? Del Congreso como tratando de establecer criterios que no sean punitivistas solamente, sino que puedan ampliar el proceso de formación, asumiendo el Estado la responsabilidad también, ¿no? Que no es solamente la formalidad en la educación básica, sino que también cuando sos parte de un organismo público tenés obligación de conocer las leyes y los tratados internacionales, y lo ordenan de una forma tal para que pueda ser accesible a través de cursos de capacitación. Sin duda, Samán. Te cuento que también propone sanciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Seguridad o del Servicio Penitenciario que en ejercicio de sus funciones públicamente negaran, minimizaran, justificaran, legitimaran o reivindicaran los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado de nuestro país. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque lo que sería la sanción, el castigo llegaría solamente para algún sector de los funcionarios públicos, porque bueno, también se quiere... Argentina es un país, vamos a decir, no me gusta decir permisivo, pero sí es un país que para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación muchas veces, a diferencia de otros países de la región y de otros países de Europa, permite que se pueda expresar con mayor libertad. Entonces, bueno, se busca solamente segmentar en determinada porción de los funcionarios públicos a quienes caerían las determinadas sanciones en caso de negar, y lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, minimizar, justificar, legitimar o reivindicar los crímenes de lesa humanidad. Y además de los trabajadores y trabajadoras, lo que les pasa es que no los ascienden si no hicieron el curso. No pueden participar de los concursos o no pueden desarrollar determinadas actividades, como una forma también de darle obligatoriedad a esa capacitación que se presta, en definitiva. Así es. Bueno, pasamos para la siguiente placa, por favor. Vamos a repasar algunas de las definiciones que dejó aquella reunión de la semana pasada. Tati Almeida, decíamos que estuvo presente, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pues les pido a los diputados que por favor lo aprueben de manera urgente esta ley para reglamentar, para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas a los que reivindican el genocidio. Aquí no hubo una guerra, aquí hubo un genocidio. La definición de Tati Almeida, consecuente, ¿no es cierto?, y en línea con lo que viene marcando por lo menos en los últimos 40 años de democracia en la Argentina. Ahora la vamos a escuchar a Tati Almeida, pero tenemos creo que algunas definiciones más. Dale, sí. Ahí está. Bueno, vamos a repasar lo que planteó Pisoni de la agrupación Hijos, porque remarcó que es un día que no se esperaban que tuvieran que llegar, no hubiesen querido estar ahí debatiendo de negacionismo, quisieran estar festejando que el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia, ¿no es cierto? ¿Te parece que lo escuchemos a Carlos Pisoni, un fragmento de lo que decía mientras presentaba en este proyecto, que lleva la firma del diputado Hugo Yasky, pero que está impulsado por los organismos de derechos humanos? Muchas gracias por convocar a esta reunión, la esperábamos desde hace mucho tiempo, esta convocatoria, poder discutir y debatir sobre el negacionismo aquí en este lugar, en esta Casa de la Democracia. Para nosotros es un día muy especial, para todos los compañeros y compañeras de Hijos, estar aquí, porque es un día que nunca esperábamos que hubiese tenido que llegar. No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo.
No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo y quisiéramos estar festejando que el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia. Queríamos estar festejando que somos vanguardia en materia de derechos humanos, que hemos conquistado gran cantidad de derechos a lo largo de estos 40 años y que no tendríamos que estar discutiendo los retrocesos. Pero aquí estamos, señor presidente, porque nosotros sabemos lo que es morder el polvo, sabemos lo que es el dolor, la tristeza de que se cierren las puertas, pero también sabemos lo que es festejar, sabemos lo que es conquistar las victorias y sabemos lo que nos enseñaron ellas, las madres, que es no dar las batallas por perdidas. Aunque cuando veamos una pequeña lucecita de esperanza, siempre seguir adelante y luchar por lo que a veces parece imposible. Porque con ellas vivimos un montón de victorias durante estos últimos 40 años. Y hay que reconocerlo, que el juicio de la Junta fue una gran victoria para nuestro país. Hay que reconocer que fue un momento democrático de alegría. Hay que reconocer que festejamos en los 80, en los 90, cuando las abuelas encontraban los primeros nietos, y hoy festejamos que tenemos 133 nietos y nietas recuperadas en nuestro país, y es una de las grandes victorias. Hoy festejamos, señor presidente, que los 24 de marzo son actos de alegría, que son actos que nos encuentran en las calles festejando, porque es un día trágico, pero nosotros lo vivimos como un festejo, que seguimos de pie, que seguimos vivos, que seguimos caminando. Y también festejamos que nos tocó vivir un momento histórico para muchos de nosotros, que fue tener un compañero que decidió bajar los cuadros, que pidió perdón en nombre del Estado y que hizo políticas públicas de los derechos humanos, como fue Néstor Kirchner. Y gracias a él, festejar los 1.100 genocidas que tenemos condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina. Es histórico esto, es histórico en el mundo de lo que estamos hablando. 1.100 genocidas condenados, 50 ex centros clandestinos de detención que hoy son espacios para la memoria para todo el pueblo en todo el país. Son victorias, sin duda, de todo este proceso de memoria, verdad y justicia. Pero sabe que, señor presidente, que también vivimos muchas derrotas. Y me gustaría que miremos a esta señora que está sentada acá al lado nuestro, que tiene su pañuelo blanco, que cuando desapareció su hijo, sus amigos del poder militar le decían que habían sido los montoneros quienes habían desaparecido a su hijo. Que vio cómo se cerraban las puertas, que empezó a dar vueltas a la Plaza de Mayo, que empezó a recorrer el mundo, que vio cómo un gobierno democrático decretaba, o más bien decidía las leyes de la impunidad con la audiencia de vida, el punto final, que vivió cómo después, con los indultos, los genocidas quedaron todos en libertad. Y no solamente quedaban en libertad, sino también a nosotros nos tocó ver cómo ocupaban cargos con rangos jerárquicos en la Fuerza de Seguridad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y se presentaban a elecciones también, ¿no? Nos tocó vivir el 2001 y verlas a ellas reprimidas por la caballería y gaseadas mientras morían compatriotas en todo el país. Y nos tocó ver también cómo después de todos los avances quisieron, con la decisión de un presidente que tuvimos negacionista, avanzar con un sector del Poder Judicial contra el 2x1. Y fíjense dónde estamos, que dimos vuelta a ese 2x1, que fuimos millares y millares y millares en las calles diciéndole a los que intentaban retroceder que la memoria, la verdad y la justicia llegó para quedarse en nuestro país. Así lo dijo Carlos Pisoni, representante de Hijos. La memoria, verdad y justicia llegó para quedarse aquí en la Argentina, y eso seguramente quedará muy claro el próximo domingo. Quedan todavía 2 testimonios más, ¿no? Sí, tenemos uno de Mabel Careaga, que es de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, ¿no es cierto? Donde, una de las madres de Plaza de Mayo. Una de las madres de Plaza de Mayo, fundadora. así es. Subrayó que hay un sector que siempre vuelve con declaraciones negacionistas y que hoy en Argentina está expresada en la derecha, haciendo referencia a la fórmula de la libertad avanza, que bueno, en esta última semana Victoria Villarruel planteó directamente en las 17 hectáreas que ocupa la ESMA, donde allí funciona la Secretaría de Derechos Humanos,
donde funciona el INADI, donde funciona el INAI, el INAI está acá cerquita, el INAI, el de Institutos Indígenas. Donde también, bueno, funciona el Centro de la Memoria, el Museo de la Memoria, reconocido como Patrimonio de la UNESCO, planteó hacer un parque público, por eso en este sentido también se entienden estas definiciones. Claro, Mabel Cariaga es la hija de Ana Cariaga, que es una de las madres de Plaza de Mayo desaparecidas cuando Astiz se infiltró, ¿no?, para secuestrarlas y desaparecerlas, y estuvo, hay registro que fue arrojada al mar, viva. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Eduardo Tabani, también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, advirtió que los discursos negacionistas conducen inevitablemente a un genocidio, y no lo afirmamos porque sí, lo afirma Auschwitz, lo afirma la ESMA, lo sostienen, y ese ejemplo, Ruanda y Armenia, esos genocidios son la prueba palpable de que tolerar esos discursos va a terminar muy seguramente en algo que nosotros conocimos muy bien en la historia reciente y que padeció nuestro pueblo: el terrorismo de Estado. Contundentes definiciones también del representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Gracias, Tony. Para cerrar este bloquecito, antes de darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche, queremos repasar un momento muy importante cuando Tati Almeida hizo uso de la palabra y dejaba este mensaje a todos los presentes. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Acá estoy, soy Tati Almeida, y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de los organismos de derechos humanos que ya cada uno también va a exponer, quiero saludar en esta honorable Cámara de Diputados y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor, urgente, aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos durante los años 70 y parte de los 80. Realmente estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta, y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo que van a hacer, Dios mío, si llegan a regir los destinos del país. Por eso, más que nunca, ustedes que son los representantes del pueblo, de nosotros, tienen que sancionar urgente esa ley. No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000, porque son 30.000. Que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto, tanto conseguir. Por eso les digo a esos deplorables personajes una vez más que el nunca más es nunca más. Escuchábamos la arenga de Tati Almeida en el contexto de la última Comisión de Derechos Humanos, donde trataron los proyectos de negacionismo. Presentamos a nuestro invitado de la noche de esta manera. ¿Cómo anda, diputado Cantero? Bienvenido. Aquí estamos en la tercera edición. ¿Cómo está usted allá en Jujuy? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que muy bien, trabajando fuertemente para el domingo. ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo anda la militancia en Jujuy? ¿Qué expectativa tiene de la provincia? Ha habido mucho revuelo entre Milei y Morales, que es el gobernador saliente de la provincia. ¿Cree que eso puede ayudar a que se vuelquen los jujeños a acompañar más masivamente a Massa? Yo entiendo que sí. Sergio Massa dejó un buen recuerdo, digamos, en la provincia. En el 2015, la única provincia donde Sergio Massa ganó, digamos, como candidato a presidente, fue en la provincia de Jujuy.
Y bueno, hoy que el radicalismo de la provincia, a través de Juntos por el Cambio, no tiene, digamos, candidato, muchos radicales de Jujuy están optando, digamos, por la posibilidad de votar a Sergio Massa. Naturalmente, algunos espacios pequeños, digamos, que tienen que ver con el PRO, que no es un partido mayoritario en mi provincia, y de algunos sectores más conservadores del radicalismo seguramente no lo votarán, pero la gran mayoría del radicalismo seguramente nos van a acompañar este 19 votando a Sergio Massa. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Bueno, vimos varias definiciones respecto a lo que vaya a ocurrir el domingo de parte de sectores que no acompañan, por lo menos orgánicamente, a ninguno de los dos candidatos. Piensa que en Jujuy se puede llegar a esperar que algún movimiento más asume su adhesión a la candidatura de Sergio Massa, alguna organización política o alguna organización territorial que tal vez tenga mayor incidencia en el territorio y desde acá, desde Buenos Aires, no la percibamos como tal. Uno entiende que el radicalismo como estructura difícilmente llame a votar a Sergio Massa, pero tal vez sí hay ciertas comunidades organizadas en la provincia de Jujuy que, frente a la diferencia de los dos candidatos, optan por uno y no por el otro. ¿No se escucha, diputado? Perdón, no. Sí, no escuché bien al final, digamos, la pregunta, pero entiendo, digamos, el contexto. Bueno, en realidad no hay, salvo algún sector de la izquierda que en algún momento como que capitalizó el voto enojo, el voto bronca en alguna oportunidad de Jujuy, no hay otras estructuras importantes que yo creo que puedan jugar, digamos, en la figura de Milei. Yo creo que nosotros en esta oportunidad vamos a hacer una buena elección. La última elección, digamos, perdimos por 5 puntos. Y salió Milei recuperamos primero. 15 de los 20. Claro, salió Milei primero, nosotros segundos con 15 puntos. Y en esta situación yo creo que podemos revertirla y yo creo que Massa puede terminar ganando en Jujuy. Porque además la casta, como diría el libertario, se puso a trabajar fuertemente para que Massa sea presidente. ¿Y cómo percibió que impactó el debate en Jujuy, en los distintos espacios, no solo de la militancia que está en Unión por la Patria, sino los comentarios que por ahí se fueron haciendo de otros sectores, ¿no? Porque fue un momento importante ese y medio la última instancia masiva para poder llevar... No las estoy recibiendo bien. Ay, no se escucha bien. Le preguntaba por el debate. Ahora sí. ¿Cómo vio el debate y cómo recibió también comentarios? ¿Qué impacto cree que tuvo en la provincia? No, creo que tuvo un impacto muy positivo, digamos. Creo que se vio claramente, digamos, reflejada estas dos alternativas tan opuestas que se plantean al pueblo argentino hoy. Y además creo que se mostró muy claramente, digamos, la solvencia de Massa como un hombre que tiene las condiciones y la experiencia para poder gobernar el país, y yo creo que esa situación ha definido, digamos, la intención de mucha gente realmente de acompañarlo a Massa en esta situación. Yo creo que ha sido muy bueno, digamos, para volcar la opinión de muchos indecisos y de gente que tenía, digamos, algunas prevenciones, sí, especialmente por lo que tiene que ver con la situación económica y con las cosas que nos han enojado este año, en estos 4 años a los argentinos. Pero bueno, ante la situación de la posibilidad de tanta pérdida de derechos y de las muestras autoritarias, misóginas y todas estas características que son bastante desagradables, digamos, del otro candidato, mucha gente va a optar por Massa, entiendo, después del debate. ¿Y te parece que ha sido un apoyo en definitiva también o un acompañamiento en algún sentido esta reflexión que hizo Gerardo Morales sobre de ganar Milei y suspender la coparticipación? Ya diciembre se va a volver un mes muy difícil para pagar los salarios, va a complicarle la vida a los jujeños y a las jujeñas. ¿Eso también ayuda a esclarecer un poco el proceso que se está poniendo en juego en esta elección?
Sí, entiendo que sí, digamos, la gente tiene que percibir claramente, y yo creo que eso ha servido para esclarecer un poco la situación, de que las provincias marginales como Jujuy, donde la coparticipación, que fue un sistema que se creó justamente para ir limando esas desigualdades que existen entre el centro del país y las provincias periféricas, a nosotros nos perjudicaría gravemente, porque en realidad nosotros tenemos una provincia donde tenemos un gran sector que trabaja en la administración pública, en el sector público. Bueno, creo que el mensaje fue muy claro en ese sentido, que la situación de la pérdida, digamos, de la coparticipación como hoy se administra, sería muy perjudicial para la provincia, así que yo entiendo que sí. Le quiero preguntar, diputado, ¿cómo impactó para esta elección en Jujuy la organización del PJ de la provincia después de lo que fue la salida de Rivarola, más o menos a mediados de junio, julio de este año, donde bueno, fue un momento importante para el peronismo de la provincia en el que bueno, hubo un cambio de autoridades? ¿Piensa que eso fue un poco determinante para la elección? Bueno, la verdad que la situación de la interna partidaria todavía persiste, en el sentido de que han quedado, digamos, naturalmente definidos algunos sectores que responden a distintos dirigentes que son importantes en Jujuy. Entre ellos el mismo sector de Rubén Rivarola. Pero sí tengo que decir que los intendentes, los comisionados municipales, los candidatos que han sido electos, digamos, que provenían de ese sector en la elección provincial, están hoy trabajando, digamos, codo a codo con todos nosotros en la intención de llevarlo más a la presidencia. O sea que yo creo que la interna partidaria no está teniendo hoy, en esta elección en particular, una incidencia. Todo lo contrario, creo que se ha conseguido para este objetivo un gran trabajo, digamos, de toda la militancia peronista, de todos los sectores, y hoy estamos trabajando, digamos, como codo a codo para conseguir que Massa sea presidente. Y sí. No, yo le quería preguntar también por la provincia, digo, ¿cómo se capitalizó la organización de estudiantes, de docentes que salieron a protestar también en junio de este año? Yo lo tengo muy marcado y me parece que no fue algo menor para un año electoral, donde vemos cómo Juntos por el Cambio perdió incluso en Jujuy, después de una organización muy fuerte para combatir lo que fue la reforma de Gerardo Morales. ¿Hubo alguna capitalización para esta parte de la campaña? Digo, ¿quedó alguna organización política que eligiera algún candidato en el balotaje de esos sectores que salieron a la calle, a las rutas, a protestar contra la política de Gerardo Morales? No sé si le llegó la pregunta. Se entrecorta, me parece un poco. No, justo me estaba entrando una llamada. Le pido disculpas, No, justo me estaba favor. entrando una llamada. ¿Me decías? No, sí, de esa organización que se generó en repudio a la reforma que proponía Gerardo Morales, ¿quedó algo de eso para esta elección? Bueno, yo creo que no está teniendo en este momento una incidencia particular, digamos, ¿no? Hay muchos sectores que estuvieron en la protesta que hoy están trabajando en favor de la campaña de Massa. Anoche, justamente, ayer a la tarde-noche, en la Universidad Nacional de Jujuy, se realizó un abrazo a la Universidad Pública de Educación Pública y Gratuita. Participamos con el ex rector de la Universidad, Rodolfo Tequi, con todos los sectores, digamos, que representan al estudiantado, digamos, a través de sus organizaciones estudiantiles, integrantes del claustro, digamos, de profesores, de exalumnos, de graduados. Fue una movida muy interesante, mucha gente participó, y bueno, hicimos esa, digamos, expresión simbólica, digamos, en defensa de la universidad, y creo que fue muy importante. Hoy todos los sectores que tienen realmente una militancia política o que realmente
tienen un armado en ese sentido, están todos trabajando, digamos, en favor, en contra del sector libertario, y es por eso que yo me atrevo a decir que en Jujuy seguramente vamos a hacer una buena elección y que creo que Massa va a salir triunfante. Diputado, y más allá de este contexto específico que, bueno, a todos nos tiene pendientes, obviamente, porque va a definir el funcionamiento de toda la Argentina, no solamente los próximos 4 años, sino también inmediatamente en el momento posterior a la elección. Quería preguntarle respecto al impacto que tiene un cambio de política, por ejemplo, respecto a los recursos naturales. Jujuy es uno de los territorios donde se explota el litio. Hay una discusión importante acá el año pasado y principalmente el año pasado. Se llevó un debate con la Secretaría de Minería para entender cuáles eran los proyectos que se requerían, también desde el Congreso de la Nación. ¿Cómo cree que puede impactar un cambio tan radical si se da una victoria de Javier Milei en ese tipo de explotación, ¿no?, que tiene que ver con los recursos naturales, específicamente con la minería y con el litio como uno de los minerales más requeridos en estos años, en relación sobre todo con la dependencia que se tiene para la producción de baterías? Bueno, la explotación de litio en mi provincia es realmente una actividad hoy muy importante y con una perspectiva de ir creciendo rápidamente en los próximos años. Es un recurso que va a ser muy importante para Jujuy. Me preocupa, sí, la posibilidad de que Milei sea presidente, justamente por su poco respeto, digamos, por lo que tiene que ver con todo lo ambiental. Uh-huh. Para nosotros, para las comunidades que viven, digamos, en las zonas de explotación de litio, el tema del agua es una preocupación constante y también, digamos, de cómo va a ser, no solamente el tema del agua, sino también cómo va a ser la relación, digamos, laboral de las mineras con respecto a sus trabajadores. Uh-huh. O sea que hay una serie de ingredientes que seguramente se van a, digamos que se van a tender a precarizar, se van a tender justamente a hacer perder derechos a los trabajadores y también a las comunidades, dándole, digamos... Ay, perdimos el sonido. No lo escuchamos. Me parece sí, está muteado, ¿no? Ahí está. Ahí está. Nos decías que se perdían derechos. Ahí está. Bueno, estamos en plena... Sí, complicados. Le decía que se iban a perder seguramente derechos y se iba... No logramos conectarlo. Le agradecemos, diputado, porque no logramos escucharlo. Hay una interrupción en la comunicación ahora. Pero bueno, le agradecemos el ratito y la buena predisposición. Sí, le pido disculpas. No pasa nada. Las interrupciones son por las llamadas telefónicas de los compañeros que no me dejan un minuto tranquilo. Me imagino. Les agradezco mucho. Hablamos la semana que viene. Hasta luego. No. Bueno, ahí están los diputados. Le agradecemos el ratito porque están en las horas finales todavía de campañas, sí, para hacer actos, sí, como decíamos, y para hacer propaganda política. Claro, porque mañana empieza la veda. Claro, sí se puede hacer, bueno, no sé si se puede hacer volanteada, creo que no se puede volantear tampoco. No, ya no. Ya no se puede. Es más, son los últimos días para repartir boletas. Exacto, hoy a la noche. Sí, lo que sí va a empezar mañana posiblemente ya sea más la distribución de boletas pensando en los establecimientos educativos para que no falte en ninguno de ellos, pero no pueden sí estar en la vía pública repartiendo o llamando a votar a ninguno de los candidatos. Un dispositivo que es muy grande, que se hace para llegar a cada una de las escuelas y también que se da para que se puedan repartir, en este caso, las 2 boletas que van a estar en los cuartos oscuros. Hubo mucho lío también, Tony, estos días por la denuncia que hizo pública la Cámara Nacional Electoral, la federal, sobre todo en relación a que la Libertad Avanza había entregado menos cantidad de boletas de las que se requieren para garantizar la distribución de las mismas en todos los centros de votación de todo el país. Correcto, Amanda. Y a partir de eso, bueno, empieza también a haber un intercambio entre la justicia y los apoderados de la Libertad Avanza con esa suspicacia que están intentando instalar sobre posibilidades de fraude, donde ahora además incorporaron a la Gendarmería como los sujetos
que podrían facilitar ese fraude. Sí, todo surgió a partir de una acordada que firma la Cámara Nacional Electoral pidiéndole a la Libertad Avanza que repartiera las boletas que se habían impreso. Y bueno, finalmente la Libertad Avanza lo que contesta es: nosotros no las queremos repartir hasta ahora porque tenemos miedo que nos roben esas boletas. Y ahí la Cámara Electoral responde y dice: no, bueno, las boletas tienen no solamente un sistema de custodia por las fuerzas de seguridad, sino también que en todo momento fiscales de la Libertad Avanza pueden seguir esas boletas para que no detecten ninguna irregularidad, y en caso de detectarla puedan ser esos fiscales los que en algún caso la eviten, intervengan o la denuncien. Exacto. Pero también el proceso electoral se desarrolla con la entrega de determinado porcentaje de boletas que la Libertad Avanza no estaba cumpliendo. Sí, tiene que ver con la cobertura, ¿no? Claro, justamente porque hay que llegar a todo el país. El padrón, por lo menos se tiene que imprimir hasta 2 veces y media el padrón para que un padrón de electores tenga todas las boletas en las escuelas. Hay que repartirlas, el Correo Argentino se encarga de eso, es un trabajo, un dispositivo muy complejo que empieza con la veda electoral, justamente con la promoción de los candidatos, y que tiene que estar garantizado porque hay que llegar a cada rincón de la Argentina. No es como en el AMBA, donde vos tenés 300 escuelas en la zona, ¿no? Todo lo contrario, hay kilómetros y kilómetros sin escuelas. Hay muchas escuelas rurales donde son los comicios, justamente. No solo interviene la Fuerza de Seguridad, las Fuerzas Armadas, también intervienen la ciudadanía, los fiscales y las fiscales de cada uno de los partidos y la justicia electoral, porque hay un responsable electoral en cada colegio. Así es. Bueno, y a partir de el incentivo de la Cámara Electoral para que, contándoles cómo era la entrega de boletas, que era muy difícil que les robaran boletas antes de la elección, ahí es donde la Libertad Avanza plantea que Gendarmería también sospechan de que pueda ser parte de Gendarmería de esto. Hablan del traslado, ¿no? Sí. Porque lo que se hace es, una vez que las boletas, los sobres de los votos son contados en la mesa, en el aula donde se ha hecho la votación, donde estaban antes las boletas. Así es. Se hace con toda la presencia de los que intervienen y los miembros de la justicia electoral, el recuento de cuántos votos sacó cada uno. Eso tiene un acta que tiene triplicado, que se firma, que lo firman los apoderados de cada uno de los partidos o las organizaciones políticas que intervienen. También lo certifican los miembros de la justicia electoral. Hay uno por escuela y hay uno por distrito que va a cada una de las mesas para firmar esas actas que se meten dentro de la urna, se sella la urna con una faja de seguridad, y esa urna ya sellada se traslada nuevamente al centro de cómputos donde se van a estar, por un lado, automáticamente, por una cantidad de kits que se estuvieron distribuyendo para las elecciones pasadas, para que más escuelas tengan automáticamente el software y mandar ese acta en tiempo real, y por eso también se cotejan y se llegan tan rápidamente al resultado. Y luego se coteja, se abren las urnas, se coteja el acta que se presentó, porque como son triplicados, uno está dentro y otro se entrega a la justicia electoral, con las que tienen firmadas los fiscales. Y si hay algún tipo de dificultad o hay alguna diferencia entre la cantidad de votos, ahí es cuando se pide la apertura de una urna en particular. Eso es lo que pasó en estos días en la ciudad de La Plata, en la ciudad también de Pinamar, en 25 de mayo, que hubo que abrir algunas urnas, o se solicitó la apertura de algunas urnas. Se solicitó, finalmente no se autorizó ni en La Plata ni en Pinamar. Porque había diferencias entre las actas y las que se habían llevado y que se habían transmitido el día de el escrutinio provisorio. Sí, así es. Y bueno, finalmente habló la jueza con competencia electoral, la jueza federal con competencia electoral, Servini de Cubría, que dijo que el sistema argentino es muy eficiente y hay muy pocas posibilidades de que haya fraude, planteando así, dándole un mensaje a la Libertad Avanza respecto de estas cuestiones que intentan fundar. Exactamente. Vamos a la pausa, volvemos en un ratito con más aquí en la tercera edición.
Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la primera mañana.
DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal. Acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí continuamos en la tercera edición de DTV y les estábamos diciendo que repasamos algunas de las discusiones que hay en el Congreso. Una de ellas tiene que ver con las licencias parentales por cuidados y nacimientos, que se ha transformado en un debate fundamental que lleva muchos años en la Argentina y que tiene por lo menos ahora un dictamen importante en la Comisión de Legislación del Trabajo, juntamente con la de Mujeres y Diversidad. Entonces, repasamos un poco sobre ese proyecto porque fue una iniciativa que se empezó a discutir aquí en el 2006 en el Congreso, las primeras que se presentaron, nunca había logrado tener dictamen, y esto que se dictaminó, que todavía falta pasar por presupuesto igualmente, sí es un avance, Antonio, porque modifica radicalmente el concepto que de las licencias parentales, ¿no? Le da sobre todo un rol, un lugar, un derecho a la licencia a la persona no gestante. Así es, un proyecto que viene también a trabajar en una de las mayores desigualdades que tiene Argentina, no solamente con la región, sino también con el resto de los países occidentales, respecto a los días que tienen de
de licencia por paternidad las personas no gestantes, ¿no es Exacto. cierto? El proyecto pasa de 2 días, que es lo que hay actualmente, a 45 días. Eso es lo más radical que tiene el proyecto. Además de incorporar licencias también de 90 días para la adopción, que hasta el momento no está contemplada en la ley de contrato de trabajo, igual que en las leyes de la seguridad social que ya existen en la Argentina. 50 años de demora tiene el país en actualizar el equilibrio, podríamos decir, en algún modo, de las licencias parentales. Son proyectos que históricamente vienen presentando los distintos sectores políticos, principalmente aquellos vinculados al peronismo y a la defensa de los derechos de los representantes sindicales, que de hecho la diputada Vanessa Siley, que preside la Comisión de Trabajo, es una de las que impulsó esta discusión, que tuvo 2 instancias. Por un lado, a partir del proyecto Cuidar en Igualdad que presentó el Ejecutivo Nacional, que tenía otros aspectos más, además de las licencias parentales, como la creación de centros de primera infancia, se hicieron foros por todo el país. Hubo más de 50 foros en 15 provincias. Pero como eso era muy complejo para llegar al Congreso, decidieron avanzar solo en la dimensión de licencias por nacimiento, incorporando las de adopción, pero también incorporando, por ejemplo, las de violencia de género, que es otra de las que también aparece en el nuevo esquema de licencias, ¿no? Sí, en este dictamen que ya tiene un tiempo en la comisión, un tiempo aprobado, listo para ser tratado. Sí, del 22 de agosto, mira Sí. qué fecha tan importante. Juntos por el Cambio, en su momento, que también había presentado proyectos similares, decidió presentar su propio dictamen con muchas diferencias respecto no solamente al número de cantidad de días, sino también a las licencias, hacia quiénes eran sujetos de las licencias. También es un dictamen del oficialismo que tiene la mayoría de las firmas, que aumenta las licencias por muertes de familiares directos, algo que también había quedado casi con más de 100 años, una legislación muy antigua que se busca acomodar para, bueno, que las personas también se entienda que en determinados momentos de la vida, bueno, el trabajo debe acompañar a esas personas de otro modo, ¿no es cierto? También eso fue parte de lo que generó los roces con las cámaras empresariales que vinieron a esta Cámara a explicar algunos contrapuntos que ponían con esto. Otra de las licencias que se incorporan tiene que ver con la adaptación escolar de hijos e hijas en los niveles de jardín, preescolar y primer grado. Se establecen 4 horas diarias durante 5 días al año y también hasta 15 horas de año calendario para reuniones de organización en el ámbito escolar. Cosa importante también, no solo, y algo fundamental del proyecto que esperemos logre, si se extienden las ordinarias, si se da un resultado favorable del oficialismo, se pueda avanzar después de discutir el presupuesto en la Comisión de Presupuestos, justamente esta discusión. Porque lo que establece, en definitiva, es la ampliación del derecho a las licencias parentales, que es asignado y es pagado y es sostenido por la ANSES, a los trabajadores y las trabajadoras monotributistas. En ese caso, lo que se establece es que se crea una asignación parental para personas gestantes, no gestantes, adoptantes que trabajan de manera independiente como monotributistas, para que puedan tomarse licencias por embarazo, parto y adopción, así como también lo incorpora para trabajadoras y trabajadores de casas particulares, en el mismo sentido que comentábamos recién para monotributistas. Como es una licencia que se sostiene con goce de sueldo, que se paga a partir del ANSES, uno de los organismos públicos de la Seguridad Social, ¿no?, que algunos candidatos quieren recortar, tiene que ver con esto, con que el universo de trabajadores no registrados, que son monotributistas autónomos, también accedan en igualdad de condiciones a un derecho que garantiza el Estado a través del pago de la jornada de trabajo cuando se toman las licencias para el proceso de gestación. Vamos a repasar lo que proponen algunas diputadas que estuvieron participando de estas comisiones, impulsan proyectos propios para la modificación de las licencias parentales, que está sintetizada en este dictamen que contaba Antonio hace un ratito. El 22 de agosto del año 2023 obtuvo dictamen en 2 comisiones, la de Legislación del Trabajo y también la de Mujeres y Diversidad. La verdad que comenzamos con un tratamiento en materia de cuidados, eso en primer lugar. Materia de cuidados, que lo vamos a dividir en distintos universos. Vamos a empezar con lo que es trabajo registrado, entonces licencias. Solamente en este aspecto hay puestos en consideración y a la vista
más de 50 proyectos de distintos diputados y diputadas de todos los bloques, lo cual indica el interés que hay en este tratamiento. Por lo menos en la Comisión de Legislación de Trabajo, en lo que va de los años que nosotros estamos, nunca hemos tenido tantos proyectos por un único tema. Así que va a ser difícil, pero no imposible, llegar a la unificación en materia de licencias parentales. Tenemos la necesidad de igualar, porque hoy el varón trabajador por ley de contrato de trabajo tiene 2 días de licencia por nacimiento de hijo. 2 días de licencia no van a generar que todos y todas nos ocupemos del cuidado del futuro de un país, que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces necesitamos igualar en esta materia, necesitamos que se corrija la ley, que se modernice en el aspecto de cuidados, porque es un aspecto del futuro. Entonces, en ese sentido, creemos y estamos muy contentos porque hoy expusieron casi todos los diputados y diputadas de distintos bloques y estamos avanzando firmemente en esto. Se trata de ampliar derechos, se trata de trabajar en una deuda pendiente para los trabajadores y trabajadoras, así que bueno, contenta por este avance. Jerarquizar significa centralmente reconocer, acreditar saberes y remunerar. Casi diría que son las 3 patas esenciales, y remunerar y ampliar derechos que por ser un trabajo muchas veces invisibilizado ha sido un trabajo con escasos derechos. Se recibió la primer moratoria previsional en el año 2005 que hizo posible durante el gobierno de Néstor Kirchner acceder a jubilación a aquellas personas que cuidan en su familia, en la comunidad o en un ámbito laboral, porque por ejemplo los cuidados domiciliarios de ancianos, de discapacitados, o el trabajo de promoción de salud, o el trabajo de promoción del ambiente o acompañamiento a víctimas de violencia, las promotoras de derechos de género, significan trabajos históricos. Eva Perón decía que cuando una mujer se casaba tenía que tener derecho a una remuneración y si tenía hijos tenía que tener derecho a una ampliación de esa remuneración. Bueno, en este país y en este gobierno la ANSES reconoció por un decreto o una resolución la crianza, el trabajo de criar hijos y por lo tanto significaron años de aportes para completar aportes previsionales. Estaremos discutiendo por un lado la ley de cuidar en igualdad, que es la ley que mandó el Ejecutivo en el año 2022, y los numerosos proyectos de licencias, alrededor de 30, y de cuidados, alrededor de 10, que ya tenemos en las comisiones y que prontamente estaremos debatiendo con el aporte imprescindible de las protagonistas. Y en los proyectos que tienen que ver con cuidados hay una incorporación de la diversidad, por ejemplo, acompañantes a víctimas de violencia, promotoras de salud, cuidadoras domiciliarias, son proyectos que anteceden a este tratamiento y en los que estamos buscando, por supuesto, que trabajarlos con un compromiso responsable muy grande que tiene que ver con pensar en que en este debate también se juega una institucionalización de una tarea que implica una redistribución económica. Las mujeres en general que llevan adelante estos trabajos son mujeres de sectores populares o trabajadoras registradas que no gozan de licencias o de licencias paritarias o integrantes de la diversidad o monotributistas sociales. Bueno, vamos a estar debatiendo con la responsabilidad de que esto transforme, no solamente visibilice y reconozca, sino que remunere y amplíe derechos. Entre los proyectos que espero poder presentar, representar inclusive y por supuesto que sean tratados, hay uno en particular que tiene que ver con las tareas de cuidado, que ya en mi provincia existe, las licencias parentales ampliadas para hombres y mujeres, y bueno, hay proyectos del Ejecutivo que si bien no se han tratado, nosotros varios diputados y diputadas tenemos trabajos en ese sentido.
Bueno, las diputadas, comentando ahí sus iniciativas y explicando también cómo está haciendo el proceso de debate. Al principio la diputada Siley daba cuenta justamente de la cantidad enorme de iniciativas, alrededor de 50 se sintetizaron para este dictamen que se obtuvo, que tuvo 2 dictámenes de minoría. Juntos por el Cambio presentó su propio dictamen, igual que el Partido Socialista, que tiene también críticas al proyecto que sintetizó el oficialismo, junto con organizaciones sindicales, organizaciones o especialistas también en el mundo del trabajo, organismos internacionales y también algunas organizaciones de la sociedad civil que monitorean en la implementación de los derechos. Así que no sabemos qué puede pasar. Lo importante es destacar que ha tenido dictamen. Lamentablemente llegamos casi a fin de año con muchos temas todavía por dictaminar, todo dependiendo de lo que pase el próximo domingo 19, porque bueno, lo comentábamos recién mientras ustedes veían los tapes con Antonio, está todo con mucha incertidumbre, ¿no? Sí, todos muy a la espera de lo que va a ocurrir. El día domingo, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, está cerrando su campaña en estos momentos en la ciudad de Córdoba, en un acto en Patio Olmos, mismo lugar que eligió Mauricio Macri en 2019 para la elección general, que finalmente perdió y no fue reelecto. Un Javier Milei que, bueno, fue a buscar el voto del antikirchnerismo, del antiperonismo más duro, en un contexto donde, bueno, Sergio Massa apunta a llegar al 30% de los votos en Están con esa las medidas del Fernet, provincia. 70-30, porque Sí. con eso más las buenas performances en otros sectores, en otros lugares, donde ganó muchos votos en las generales. La provincia de Buenos Aires quieren aumentar el margen, pero también lo que nos comentaba recién el diputado Cantero respecto de Jujuy, que es si Jujuy pasa a la delantera del oficialismo, suma un buen volumen de votos, teniendo en cuenta que Córdoba es el segundo distrito, el tercer distrito después de la ciudad de... No, el segundo. El segundo. Viene Buenos Aires, provincia, y después viene Córdoba, viene Santa Fe, viene Mendoza, y la ciudad de Buenos Aires es el quinto, sexto distrito, aunque tiene mayor representación también de legisladores. También se espera una muy buena elección en Santa Fe. Dice que Santa Fe también puede ser... Esperan levantar en Santa Fe, donde Massa salió tercero. Esperan levantar, en la provincia de Buenos Aires esperan llegar al 60% de los votos. En Mendoza... Ambiciosos. Ambiciosos, sí, ambiciosos, pero bueno, apuntan a una campaña ya de los intendentes electos, del gobernador Kicillof, que bueno, pueda dar esos resultados. Claro, y sumar también ahí a todo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia, que en general son intendentes radicales y que no tienen hoy candidatos directamente porque Javier Milei no se presenta como representante de los sectores, sobre todo del radicalismo más popular que hay. Y también apuntan a seguir creciendo en provincias donde se mostró una leve mejora entre las PASO y las generales. Digo, en Tucumán, ponen la PASO Tucumán es el quinto distrito electoral, representa el 3% del padrón. El peronismo pierde por 1,5 puntos la PASO y gana por 2 puntos la general. Quieren ampliar esa quieren seguir con esa curva ascendente. Lo mismo en La Rioja, lo mismo en Catamarca. Misiones tienen que levantar un poco más también. Misiones también, donde el gobernador Herrera Guay y el gobernador electo están jugando, Rovira, están jugando fuerte ahora para que sea Sergio Massa el próximo presidente. Claro, y también esto depende mucho, digo, por la performance en lo local, porque como no hay tanta certeza de cómo va a salir la elección, quieren posicionarse también los gobernadores en un mejor sentido en lo electoral para tener también mejores condiciones para después negociar en caso de que Massa salga ganador. Lo mismo en Neuquén y Río Negro, también en esas provincias. Claro, que ayer estuvo Massa o antes de ayer. Ayer estuvo Massa en Neuquén. Bueno, buscan también con gobiernos de partidos provinciales, pero sumándose como Alberto Bretinlé, que va a ser gobernador, como también el caso de Rolo Figueroa, también muy cercano a Massa por estas horas. Hoy hubo un mensaje muy fuerte, muy contundente de todos los gobernadores del peronismo y de los aliados, salvo de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, que se inclinaron por Sergio Massa, pidiendo el voto hacia el candidato de Unión por la Patria y remarcando, ¿no es cierto?,
la dificultad que sería para muchas de las provincias si se llevan a cabo alguna de las ideas de Milei, como la eliminación de la coparticipación. También vas a recibir los apoyos esta semana de distintos líderes de todo el mundo, como de Pedro Sánchez, que nuevamente fue electo como jefe del gobierno de España en la mañana de hoy acá en Buenos Aires, al mediodía en Madrid. También de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, del expresidente José Pepe Mujica de Uruguay, de Lula Silva de Brasil, así que... Y también algunos intendentes radicales de la provincia de Córdoba estuvieron manifestándose, ¿no? Que no les da lo mismo quien gane la elección. Veremos cómo resulta, pero te tengo que contar algo. Hoy hay una efeméride también que queremos compartir con todos y todas. Veíamos a la diputada Vanessa Siley y hoy va a ser protagonista un ratito más de nuestro bloque porque se conmemora hoy el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras del Poder Judicial, que justamente hacen posible el acceso a la justicia en muchas de las provincias, en todo el territorio nacional. Es el Día del Trabajador Judicial a partir de una ley y tiene una historia que se remonta hace muchos años atrás. Así que queremos compartir con ustedes, en definitiva, unas placas, un poco de información para que sepan cómo se concibió este día. Hoy no hubo tribunales en ningún lugar del país. Era un día que hasta el año 2011 no se podían tomar los trabajadores judiciales, aunque sí se conmemoraba, pero no era un día no laborable. A partir de esta ley, la 26.674 que ustedes están viendo aquí, se declara el 16 de noviembre de cada año como Día Nacional del Trabajador Judicial Argentino. Es lo que una ley muy sencilla, ¿no? Que establece este reconocimiento y que también pone esta fecha como una mención específica equiparable a los feriados nacionales obligatorios para todos los efectores legales y para todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto lo que hace es que le genera justamente el cese de la tarea laboral porque hasta hace relativamente pocos años, en definitiva hasta el 2011, cuando se aprobó esta ley, no era un día no laborable, aunque sí se lo reconocía con actividades sindicales. Tuvo su trámite esto, sí, no empezó así nomás. Las placas. Sí, tuvo un trámite parlamentario que fue y vino por varios lugares, por la Cámara de Diputados. Primero arrancó esta discusión que tiene que ver justamente con la fecha en que se sancionó el proyecto de ley. Ingresó el proyecto en octubre del 2009, como ven al final de la placa. Luego su tratamiento se hizo al año siguiente, 6 meses, casi 7, 8 meses después, en el mes de junio del 2010, un 23 de junio, fue aprobado por la Cámara de Diputados con amplias mayorías. Estuvieron acompañando este proyecto. También se fue discutiendo en el Senado de la Nación y fue finalmente aprobado el 13 de abril del 2011 y su promulgación resultó el 11 de mayo de ese año. Hubo todo un debate respecto a esto porque el 10 de noviembre del año 1952 se constituyó en la provincia de Catamarca el primer encuentro, el primer congreso de trabajadores y trabajadoras judiciales de las provincias argentinas y a partir de eso es que se designa ese día, el 16 de noviembre, como fecha para celebrar el Día de los Trabajadores Judiciales. Hubo toda una serie de intercambios, hubo representantes de todas las provincias, era un tiempo donde no era fácil moverse, tampoco había tantas provincias, había territorios nacionales. El trabajador y la trabajadora judicial estaban también consolidando uno de los poderes del Estado, ¿no? Que después tendrá mucha incidencia en la vida política, tanto en esos años, en la década de los 50, como posteriormente, pero principalmente se establece como día de reconocimiento de la tarea que hacen los trabajadores y trabajadoras judiciales. Estuvieron representantes de la provincia de San Juan, Entre Ríos, de Córdoba, de aquí de Buenos Aires, obviamente de Catamarca, Santa Fe, San Luis, Corrientes, Santiago del Estero. Otras provincias todavía no existían, como decíamos, se habían aprobado su paso a ser provincias recién en las elecciones siguientes, del año siguiente, así que fue todo un proceso también de consolidación del sistema judicial. Y queremos repasar, aprovechando este tiempo, Antonio, la intervención de la diputada Vanessa Siley, que en una sesión del año pasado, el anteaño pasado, el 2021, en conmemoración de otra fecha importante para el mundo
del derecho, que es el Día de los Abogados Laboralistas, que tienen que ver con una tragedia vinculada al terrorismo de Estado. Y por eso queremos recordar a la diputada Siley haciendo un homenaje, quiero decir bien el nombre, de Norberto Centeno, uno de los abogados laboralistas desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, por lo cual se conoce la Noche de las Corbatas, que fue un operativo simultáneo para secuestrar y desaparecer a defensores de derechos humanos, defensores de trabajadores y trabajadoras, como abogados principalmente, y que instituyeron luego el Día de los Abogados Laboralistas en conmemoración a este hecho del terror que se instaló en la Argentina durante el terrorismo de Estado. Este homenaje es a Norberto Centeno, a él y a todos los abogados y abogadas laboralistas y sus familiares desaparecidos en lo que se denominó la Noche de las Corbatas, acontecida entre el 6 y 8 de julio de 1977. Él, Norberto Centeno, conocido no solamente por su compromiso con los trabajadores y trabajadoras, con las organizaciones sindicales de las cuales era representante, abogado, letrado, por ser el encargado de la Confederación General del Trabajo en su oportunidad en 1974 de redactar el proyecto que luego el general Juan Domingo Perón enviara a este Congreso de la Nación para la ley de contrato de trabajo, la ley original, la 20.744. Luego en la dictadura militar, no solamente que secuestraron, torturaron y asesinaron a Centeno, sino que además también desguazaron el 40% de esta ley de contrato de trabajo. Y fíjense ustedes que no por casualidad también fue la dictadura militar la que incrementó la pobreza de manera abrumadora en la Argentina, la que incrementó la desocupación de manera abrumadora. Esto demuestra una vez más que en los momentos donde el modelo económico destruye el empleo y quita el trabajo genuino, registrado, que se necesita para desarrollar la vida, también justamente reduce los derechos laborales. Este homenaje es a Centeno, que además también era un constitucionalista, podríamos decir, porque fue quien, a través de esta ley originaria de contrato de trabajo, respetó más cabalmente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que brega no solamente por eliminar el despido arbitrario, evitar el despido arbitrario a través del sistema indemnizatorio en la Argentina, sino que también plantea el reparto en las ganancias, por ejemplo, o el control en la producción de las empresas. Sin más, presidente, este homenaje vaya de parte nuestra, quienes somos diputados y diputadas de extracción sindical. Muchas gracias. El homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, en este caso también queríamos ponerlo en sintonía. La diputada Vanessa Siley es además secretaria general de Citraju, de uno de los sindicatos que representan a los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, ¿no? Entonces también cabe en este sentido homenajear a los abogados y a las abogadas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, no solamente dentro de su profesión como defensores de dirigentes políticos, sino también como trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Ahí uno de los nombres, obviamente, que viene a la cabeza es el nombre de Eduardo de Pedro, el padre de Guado de Pedro, que fue también secuestrado y fue trabajador del Poder Judicial. Cambiamos de tema un poco, Antonio. Vamos a pasar a compartir con ustedes parte de lo que sucedió ayer en Todo Cultura. Una de las entrevistas que tuvimos fue con Pía Tamborini. Ella es restauradora y conservadora de aquí del Congreso de la Nación, del Museo Legislativo, además de tener una gran trayectoria, y participó y fue una de las impulsoras del 11º encuentro de conservadores y restauradores a nivel nacional, donde también participaron algunas destacadas figuras de distintos países de la región y ahí también con saludos especiales de otros continentes. Nosotros con los grupos de ASIMPAC hace tiempo trabajamos y se hizo un censo hace unos años para ver un poco cómo era la situación del país, y más o menos hay un alrededor de 400 personas que trabajan cuidando el patrimonio en museos, conservadores titulados, gente que está estudiando. ¿Y está bien esa cantidad o es poca? No, la verdad que nosotros nos sorprendimos porque se contactaron de un montón de lugares que uno, viste, siempre está en Buenos Aires y por ahí es más difícil. Entonces quisimos hacerlo puntualmente así, y a partir de ahí se armó un grupo
grupo que es la Asamblea, yo creo que la otra vez no sé si te lo conté, la Asamblea de Conservadores y Restauradores, que se llama ACRA, que es un grupo que somos todos esos restauradores. Esos 400. Sí, que lo que estamos trabajando es para el reconocimiento de la profesión. Y el año pasado, durante el año pasado, logré que, bueno, insistiendo acá al Congreso, firmara un reconocimiento. Ah, o sea que los restauradores y conservadores no están profesionalizados, no hay una práctica profesionalizada, como le pasa a las enfermeras, como le pasó en su momento a las asistentes terapéuticas. Por eso cuando vos comentaste lo de la ley de ballet, nosotros de danza, dije, nosotros vamos por eso. Todavía estamos un poco más atrasados. Pensá que acá en Argentina la restauración dentro de todo es algo novedoso, no es algo tan antiguo como en otros países. ¿Por qué eso? Y porque la verdad también tiene que ver un poco por el tema del tema de las universidades, que las carreras son posteriores al 2000, que hay carreras universitarias. Antes era esto que vos me contabas un poco más desde taller, prácticas de personas que se dedicaban a esto sin su profesionalización o sin pasar por la universidad y que... Sí, o estudiabas afuera o hacías un curso o qué sé yo, y recién hace poco hay los primeros restauradores recibidos. Pero bueno, ahí estamos luchando y bueno, estos encuentros sirven también para eso, ¿no? Con respecto a otros lugares del mundo, ¿cómo estamos? Y ahí te digo, nosotros hace poco con esta asociación que te digo, con ACRA, hicimos un congreso de todos los países americanos, de habla hispana y portuguesa, que ese día la persona de Washington, que es la que organiza esto, junto con nosotros, muchos países de Latinoamérica están más o menos en esa situación. Por ejemplo, Brasil está un poco más avanzado, hay países que no tienen directamente carrera, como Uruguay, o sea, Chile, que antes tenían y no tienen, otros países, bueno, que están muchos más avanzados. Entonces, me imagino que por ahí los países andinos que tienen mucho trabajo de recuperación no solo arqueológica, sino no tienen carrera universitaria, no tienen. Tenían y no sé qué pasó. Uruguay, por ejemplo, la señora que vino una persona, vino la restauradora del Museo Legislativo de Uruguay. Ay, qué interesante. Ella representa, estaba chocha. Y ella nos comentó que ahí carrera no hay. Hay cursos, pero no hay carrera. Bueno, o sea, cada situación. Pero, digamos, la idea es que esto sirve para unirse un poco, ¿no? Y entonces con estas reuniones que hacemos, también, digamos, tratamos de ir adelante en las ideas. Por ejemplo, Brasil cómo hizo o qué está haciendo tal, ¿entendés? Y nos sirve bastante, la verdad. Nosotros, por eso que estás comentando puntualmente, del museo trabajamos con un proyecto ya hace 2 años, que se llama Guardianes del Patrimonio, que vamos a las escuelas. Ay, sí, me acuerdo que lo vimos, eso que nos contabas. Es exactamente lo que vos contás, porque los chicos, para un poco explicarles lo que es cuidar el propio patrimonio, o sea, empezás por tu casa, básicamente, y luego podés entender lo que es cuidar el patrimonio plaza, de la todos. escuela. Pero así que bueno, y eso la verdad es hermoso, porque los chicos, te digo, como enseguida lo hacen y lo entienden, y decís, por Dios, hay que seguir trabajando con ellos. Hay que hacer estas charlas con los adultos también. ahora, hay que seguir más avanzando la edad, ¿viste? Sí, Ley Micaela sobre restauración y conservación de patrimonio. Por eso estamos trabajando, por ejemplo, ahora en un proyecto que nos convocaron, que se llama Huellas de la Escuela, que lo que hacen es cuidar el patrimonio escolar de todo Buenos Aires. Hermoso. Y nosotros trabajamos con ellos y hacemos eso. Vamos a las escuelas y está bueno porque el proyecto ya cuida los patrimonios escolares, y entonces cuidamos a su vez lo que los chicos entienden cómo cuidar su propia escuela, y bueno, así que de ahí se trabaja y bueno, y esperemos que podamos seguir. La verdad que en eso estamos muy contentos. La voz justamente de Pia Tamborini, que forma parte del equipo de restauradores y conservadores de aquí. Se habían juntado un montón de trabajadores del área y el ámbito de la restauración para intercambiar ideas. Ella se dedica a textiles. ¿Sabés que restauró la primera bandera argentina? Mirá. Sí, de 1842, que está en el Museo de Historia Nacional ahí en San Telmo. La primera bandera argentina de fue Belgrano, izada en Rosario, Santa Fe, un día en el cual yo, muchos años después, iba a nacer. ¿En serio? Que es el 27 de febrero. ¿En serio? Mira vos. Cada vez que veas una avenida o una calle que se llama 27 de febrero, además de acordarte de mí, te puedes acordar de la primera vez que se izó en el monumento, lo que después fue el Monumento a la Bandera en Rosario. El pabellón nacional. La bandera argentina. Bueno, ella se la ocupó, más linda de todas, por supuesto. Obviamente. Ella se ocupó de restaurarla, estuvo 3 años con otra colega restaurándola.
y recomponiéndola, y ahora está exhibida, se puede ir a ver junto al Sable Corvo de San Martín, que también recuperó la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que está ahí en el Parque Lezama. Es una hermosa visita para hacer, muy linda. Está el cuarto de Boulogne-sur-Mer también de San Martín, que tiene los muebles originales, un paseo precioso, y se puede ver esto, la primera bandera argentina restaurada por Pía, aquí en el Congreso de la Nación. Si vienen a dar la vuelta de la visita guiada, ven la bandera que estuvo en el 69, si no me equivoco, 66, 69, flameando en Malvinas por Así Cabo es. Cabo. Es la que tenemos ahora en Pasos Perdidos, ¿no? Exacto. Correcto. Una de las banderas que flameó en la isla Malvinas, la primera después de la invasión inglesa y antes de el intento de recuperación por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, que bueno, tan en boga también está en estos últimos días a partir de los dichos de Javier Milei, reconociendo como uno de sus ídolos en el mundo, que es Margaret Thatcher. Vamos a repasar también lo que comentaba ayer en Todo Cultura Matías Máximo. Matías Máximo es periodista, es escritor. Además, ha participado ya en Todo Cultura presentando el libro El Nunca Más de las Locas. Viene recopilando a través de sus trabajos de investigación periodística también cómo ha impactado la dictadura cívico-militar en el colectivo LGBT de la Argentina. Y es el ganador, el ganador que se ganó el primer premio del concurso que este año hizo la Dirección de Cultura, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para ensayos históricos, ¿no? Está abierto a la comunidad, había cerrado en el mes de septiembre y finalmente se conoció esta semana los ganadores, y Matías Máximo se llevó el primer premio por un trabajo de investigación, un ensayo histórico muy accesible. Lo van a poder leer prontamente en la página web de la Cámara de Diputados, y también van a poder ir a la presentación el año que viene en la Feria del Libro sobre la relación de la comunidad LGBT con el Congreso de la Nación. De las calles al Congreso es parte de la entrevista que hicimos con Matías Máximo ayer en Todo Cultura. Así como que existe una compensación para familiares de Lara San Juan, por ejemplo, que hoy conmemoramos también. De Lara San Juan, y esa así fecha. como tantos otros temas. Bueno, tengamos en cuenta que hay una población que fue sistemáticamente perseguida por edictos policiales, en dictadura, en democracia. Serán unas 200 personas Más o menos. que tienen que accederían a esta reparación, y sería muy importante porque el Estado reconocería que violó sistemáticamente sus derechos. Y otra de las cuestiones que plantea el ensayo, y que me parece que está bueno en estos tiempos de elecciones y de recambios de gobierno, es una frase que dijo Alfonsín, que era: con la democracia se come, se cura y se educa. Y a mí me parece importante sumarle que se desee recuperar un deseo democrático, recuperar tanto en las juventudes como en la gente que por ahí ha perdido determinado deseo, pensando que la democracia tal vez no es el mejor sistema, que la democracia no los está representando. Me parece que la política, que los políticos, que los partidos se tienen que hacer cargo, que tomar ese guante y recuperar el deseo de los ciudadanos y ciudadanas para que la democracia sea mucho más participativa y rica. Recuperar el deseo para que la democracia sea más rica y más potente es lo que plantea Matías Máximo en este ensayo, que se tomó el trabajo de analizar el impacto que tuvo desde la recuperación democrática hasta ahora, hasta las últimas leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, y cómo fue fluctuando esa relación. Así que después te lo voy a pasar para que lo leas antes, porque yo lo pude leer antes de que se publique, pero pronto se va a publicar. Perfecto. Todavía no sé de qué son los otros 2 premios, porque había 3 premios. Las otras 2 menciones que hubo, seguro prontamente en Todo Cultura me voy a enterar. Es así a cuentagotas. Sí, yo me voy a tomar el atrevimiento de invitar a la audiencia de este programa, a los que les gusta ver la tercera edición, a las y los que disfrutan del trabajo que hace acá nuestra compañera Amanda Alma, porque la pueden votar para los premios Lola Mora. Pueden entrar a premios Lola Mora en Google, buscarlos ahí muy fácil y entrar a votar. Es un Google Form muy fácil. Ella aparece en una de las primeras categorías donde la pueden votar como mejor conductora periodística de programa televisivo. Ahí figura la tercera edición, figura su nombre, van, votan
y acompañamos a nuestra compañera en esta aventura. Muchas gracias, Por Antonio. favor, haces muy bien tu trabajo, Amanda. Muchas gracias. Bueno, eso lo van a calificar ustedes. Hasta el 19 tienen tiempo para votar y es un premio que entrega hace ya 3 décadas, más de 3 décadas, la legislatura porteña. Es un proceso popular, se proponen a partir del Consejo Asesor que tiene la Dirección de Género de aquí de la legislatura porteña y del gobierno de la ciudad, con las organizaciones de la comunidad civil y de la sociedad civil que trabajan las cuestiones más vinculadas al género. Así que gracias por la nominación. Estoy con 2 grandes como Cata Delía y Estefi Pozo, que también son parte de la terna. Así que, bueno, ya veremos. La moneda está en el aire. Hasta el 19 nadie se entera quién será el próximo presidente ni tampoco quién va a ganar los premios de Lola Mora. Pero lo que sí vamos a saber ahora es un poco más de información sobre varios proyectos que han ingresado en la Cámara y uno tiene que ver con el reconocimiento de la labor de los médicos y las médicas. Antonio, volvamos a hacer lo que sabemos, un poco de periodismo. Así es, Amanda, vamos a hablar de un proyecto del diputado Lucas Godoy, diputado del Frente de Todos por Salta, porque es un proyecto que propone para el personal de salud que perciba la jubilación del 82% móvil, una de las iniciativas que suele generar calientes debates en este Congreso, ¿no es cierto? Por lo que implica la movilidad jubilatoria y los fondos que se destinan hacia eso. La intención de este proyecto es equiparar el régimen jubilatorio de los empleados de la salud con los docentes, jueces, personal de Cancillería y científicos, es decir, sumarlo a uno de los regímenes especiales, teniendo en cuenta que muchas veces es una tarea muy poco reconocida y muy poco remunerada a comparación, ¿no es cierto?, de lo que son personal de la justicia o el personal de la Cancillería. No tan así con los científicos que también se sumaron hace poco como un régimen especial, ¿no es cierto? Exacto, sí, tiene que ver con eso, dar cierto reconocimiento especial al tipo de tarea que tiene que encarar el sistema público de salud, sobre todo después de lo que fue la pandemia, ¿no? Con Así tantos es. aplausos, con tanto reconocimiento. Los aplausos de las 9, ¿te acordás? ¿Te acordás que de 9 a 9 y 5 se aplaudían los médicos? Bueno, ahora se les puede reconocer con mejorarles las condiciones salariales. También estuvo circulando en estas horas un médico jubilado que estuvo hablando en el subte de la Ciudad de Buenos Aires respecto a las consecuencias negativas que puede traer un gobierno de Javier Milei, sobre todo él porque se había recibido y estudiado en la universidad pública, había sido además funcionario de la universidad pública como director de áreas específicas a partir de su carrera en el Hospital de Clínicas, otro hospital público. Así que hizo una arenga muy emotiva y pensaba que el señor jubilado no cobra el 82% móvil ahora, sino que cobra por su jefatura seguramente, los últimos 10 años de aporte, pero bueno, bien podría ser que todos los médicos cobren por esta tarea, ¿no? Sin dudas, Amanda. Tendrán derecho a la aplicación del régimen el personal que reuniese los siguientes requisitos. Atención, tuviera cumplida la edad de 65 años en los varones y 60 años las mujeres, como viene ocurriendo con los demás sistemas. Y vamos a pasar a la siguiente placa para también comentar los otros requisitos, como acreditar 30 años de servicios, de los cuales 15 como mínimo fueron continuos o discontinuos, deben ser en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de la salud profesional y no profesional. ¿Por qué no profesional? Bueno, porque muchos de los trabajos que se realizan en la salud hasta hace poco tiempo no eran reconocidos de forma profesional, como el caso de los enfermeros y las enfermeras, que también son muchos de los que pasan muchísimas horas de guardia, de los que tienen que tratar con pacientes, de los que acompañan a familiares en momentos muy difíciles, y ese reconocimiento, a pesar de que sea considerada una tarea no profesional, lo que es la enfermería, ¿no es cierto? Exactamente. También, bueno, para los trabajadores que presten servicios en dependencia del sistema público de salud, dependiente del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales, ¿no es cierto? Convocando también en esta ley, al final de su articulado, a que los gobiernos provinciales adhieran a la sanción de esta ley en caso de que pueda avanzar. Los servicios prestados por las y los trabajadores de la salud afectados en la atención de la pandemia, atención a lo que veníamos hablando recién, se les computará doble por cada mes y o año de servicios trabajados bajo la emergencia sanitaria. Una forma también de reconocer no solamente la cantidad de horas, sino la intensidad de ese trabajo en esos meses, en esos años de muchísima adrenalina laboral, pero también muy doloroso porque fueron muchos los trabajadores de la salud que perdieron la vida por el COVID-19
trabajando en las guardias, en los hospitales y en muchos casos en condiciones no muy favorables. Fija también este proyecto, lo que comentábamos al principio, en el 82% vital y móvil del haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal de salud. Esto es sobre la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese o bien del cargo de función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado siempre que dicho cargo hubiera sido durante un periodo de mínimo de 24 meses, 2 años, o el cargo inmediatamente anterior en que se acreditase dicho periodo. Es decir, se va a hacer el cálculo del 82% mínimo vital y móvil en el lugar en el que te jubilas o en el cargo de mayor jerarquía por el cual habías estado 2 años. Exactamente, para que ese reconocimiento se pueda hacer efectivo con los trabajadores que ya están desarrollando sus tareas, ¿no? Correcto. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. En el caso de los regímenes diferenciales por el cumplimiento de tareas insalubres o determinantes de agotamiento prematuro, como es el caso, no sé, de los recolectores de basura también, que se lo considera un trabajo insalubre, o agotamiento prematuro, como es el caso de los trabajadores del peaje, que pasan muchísimas horas dentro de esas cabinas y muchas veces sufren bocinazos en contextos donde una acústica genera que el sonido retumbe y penetre en sus oídos, generando algunos desgastes mayores, ¿no es cierto? Bueno, para estos sectores la obtención del beneficio deben cumplirse los límites de edad de servicio establecidos en los respectivos regímenes diferenciales y será de aplicación el régimen de movilidad establecido por esta presente ley. Perfecto. Tenemos esto, una placa más, igual me parece. Todavía, Antonio, no está siendo debatido, ¿no? No, todavía esto tiene... no se pudo tuvo giro a la Comisión de Legislación General y de Acción Social y Salud. El diputado Godoy es el presidente de la Comisión de Legislación General. Godoy quedó, una vez que Cecilia Moró el año pasado pasó a ser presidenta de la Cámara, quedó el diputado Godoy, que entonces era vicepresidente, a cargo de la comisión. Y decías que había sido girado a Legislación General y Acción Social y Salud. Acción Social y Salud. Bien. La movilidad, última placa contando estos detalles, es una movilidad que se aplicará cada vez que varíe para el personal en actividad la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar el haber de jubilación, teniendo también una autonomía en lo que implica la variación de este régimen, que no quedaría atado a la fórmula jubilatoria, sino que también va con los aumentos y la movilidad de los convenios de trabajo, las paritarias que arregle el sector. Este proyecto que presentamos viene también como medida complementaria a promover la localización de profesionales en nuestras provincias del Norte Grande, que son las que más sufren la falta de profesionales y personal de enfermería, y a su vez a estimular la relocalización en el interior de cada una de ellas, que es el otro inconveniente que existe hacia adentro. Fue la definición de Godoy para presentar este proyecto, este diputado por Salta también, ¿no es cierto?, con la intención de incentivar a que la enfermería, la medicina sean carreras que opten las personas porque, bueno, tienen ciertos privilegios, ciertos beneficios después de haber trabajado toda su vida. Espectacular. Vamos a escuchar lo que decía justamente el autor de este proyecto, el diputado por la provincia de Salta, del Frente de Todos, Lucas Godoy, que además de ser el autor de este proyecto, tiene que iniciar el debate en la Comisión de Legislación General, que es la que preside en este momento. Una demanda del sector de hace mucho tiempo, ¿no? No es un proyecto inédito, porque hay otros proyectos que se han presentado con similares características, con el mismo objetivo, que han perdido estado parlamentario, de diputados o diputadas con mandato cumplido. En el Senado, tengo entendido, también hay un proyecto que se está impulsando similar. Es entablar la discusión, básicamente. Cuando se presentan estos proyectos, tiene que ver con el reconocimiento a un reclamo, a una demanda de un sector, y ponerlo sobre la mesa para analizar entre todos y todas su posibilidad, la conveniencia. Bueno, la conveniencia va de suyo, pero digo las posibilidades hasta en términos presupuestarios. A mí me surge a partir de un reclamo de sectores de la salud de la provincia de Salta. Recuerdan que hace unos meses hubo grandes conflictos salariales, tanto del sector de la docencia como del sector de la salud, y yo venía charlando mucho con este sector, en particular trabajadores de la salud más vinculados no a la rama de la medicina, sino a las otras ramas auxiliares de la medicina, digamos, podemos decir enfermería, instrumentadores, etcétera. Y
bueno, pues en definitiva, receptando tal reclamo, presentamos el proyecto para ver si puede llegar a buen puerto, teniendo en cuenta, recién los estaba escuchando ustedes también, un momento en la pandemia, porque se plantea el proyecto el cómputo doble, ¿no? De aporte en los años de pandemia, cómo el sector tuvo que, los trabajadores y las trabajadoras de la salud fueron quienes les pusieron básicamente el cuerpo. Tenían horas hasta sin dormir. Ahora uno lo ve en retrospectiva y pareciera por ahí un poco disminuye, ¿no? O minimiza lo que sucedió en ese momento, pero recordemos que había una incertidumbre, desconocimiento, miedo, por supuesto, y sin embargo los trabajadores y las trabajadoras, la verdad es que se pusieron en ese sentido la lucha contra el COVID al hombro, en todos lados, ¿no? A lo ancho y a lo largo de nuestra patria, y forma parte de ese reconocimiento que cuando se necesitó, pues en definitiva allí estuvieron. Ahí estábamos, Antonio, vos y yo, junto a Débora de Urieta, algún lunes, algún viernes de estos días. Le mandamos un beso a Débora, que está descansando. Sí, pues se viene su cumpleaños pronto. Es verdad. El feriado nacional del día de... El 20 de noviembre por el Día de la Soberanía, el Día de la Soberanía donde Nacional. Se recuerda la vuelta de obligado. Sí, se puede ir a vuelta obligado, ahí cerca de San Pedro. Hermoso Divino, momento. Hermoso monumento. Están ahí las esas rotas cadenas que generaron que los ingleses y los franceses no pudieran ingresar. Impidieron el paso, hicieron de punta, es la zona más estrecha donde se une el Río de la Plata, justamente, ¿no? Con el Río Paraná, el Río Paraná, con el Río de la Plata. Que justamente es la vuelta, porque hay justamente una vuelta que todavía se mantiene, o sea, después de tantos años, que permitió que no ingresaran esas Tiraron las tropas. cadenas de punta a punta, de un lado al otro de la costa, ¿no? Impidieron ahí que pasen. Así es, impidieron tropas inglesas y francesas, también reafirmando la soberanía de esta tierra. Hermoso también el paseo para ir a visitarlo en algún fin de semana. Y esta es la actividad un poco que se está dando en estas horas por el Congreso. No hay ninguna actividad parlamentaria prevista para las próximas semanas. Cuando hablábamos con Carlos Heller hace algunos días, preveía que prontamente se iba a dar el debate por el presupuesto después del resultado electoral, si es que salía favorecido el espacio de Unión por la Patria, el oficialismo, y continuaba por 4 años más en el gobierno, o si no, bueno, esperar a ver qué cosas suceden a partir del 19 a la noche, cuando se den a conocer los datos del resultado electoral. Se espera que alrededor de las 8 de la noche, 8:30, se empiecen a conocer los datos oficiales, ¿no? Sí, ser. Por ley a las 9 tienen que estar los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio. Lo cierto es que ya para esa hora, cerca de las 7, 8, vamos a saber si hay un claro ganador o si va a ser reñida hasta voto a voto. O sea, se va a dar la tendencia. Así ponele. es. Y una advertencia, se están intentando plantear ciertas dudas en el sistema electoral de distintos sectores, de un sector político. Hay una definición tanto de la Cámara Nacional Electoral como de la Dirección Nacional Electoral, como de la Jueza Federal con competencia electoral, que nada tiene que ver los unos con el otro. Son 3 organismos de prestigio que organizan elecciones hace 40 años en la Argentina, donde también hay distintas ONGs que nada tienen que ver ni con el partido gobernante ni con estos tribunales, donde ratifican la seguridad y la validez que tienen los procesos electorales en la Argentina, donde cuando hay alguna duda, en última instancia se pueden abrir las urnas y ver realmente si están los votos, si están los papeles, si están las caras de los candidatos. Hay fiscales en todo el país que pueden seguir todo el proceso desde que salen las boletas, desde que salen las urnas. Así que, nada, ese es mi mensaje que quería dar antes de cerrar este programa, que vayan a votar el domingo, pero que lo hagan con la tranquilidad de saber que que va a ser muy difícil que haya alguna irrupción en el proceso electoral argentino, porque realmente si hay algo que funciona bien en la Argentina, plagada de problemas, es el sistema electoral democrático. Claro, porque intervienen muchas personas, como bien destacabas, Antonio, que no están por ahí vinculadas a ninguna organización particularmente, una organización política. Hay veedores internacionales, además, que vienen ratificando 1 y 1000 veces su participación en el sistema
sistema electoral. También, bueno, todo esto se da porque en las últimas horas, a través de comunicaciones, intercambios de pedidos hacia la justicia electoral, desde los apoderados de la Libertad Avanza, donde está la hermana de Javier Milei, Karina Milei, se puso en duda parte del proceso electoral, no denunciando con ninguna prueba, ninguna situación concreta que haya sido posible de contrastar, sino hipotetizando en función de posibles situaciones que se podrían dar en alguna instancia, cosa que no ha sido comprobado de ningún modo, ¿no? Eso es lo que le pidió la justicia electoral a los apoderados de la Libertad Avanza, que en caso de tener algún tipo de denuncia lo presenten. Esto también me viene a la cabeza con tantos años de machacar con que boleta única de papel, que es el mejor sistema, tratando de tirarle tierra ahora también a este sistema electoral. Sí, yo no sé si hay un sistema mejor o un sistema peor, sé que hay un sistema que funciona, que es la boleta en papel, donde, como decíamos antes, los partidos que tenían dudas de los resultados en las elecciones generales, se puede pedir que se abran las urnas, que se abran los sobres y ver si están o no están las boletas. Espectacular, Antonio. Con este mensaje nos vamos. Gracias por hacerme el aguante en el día de hoy. Nos vemos hasta cualquier momento y a vos te veo después con un nuevo presidente electo. Nos veremos con un nuevo presidente electo el miércoles. Martes, miércoles, por ahí. La semana próxima. Que descansen. Hasta mañana. Nos volvemos a encontrar.